Bienvenidos a Charlas de Mentes, el espacio semanal donde nos encontramos para resistirnos a la nada. Hoy vamos a tener a un gran director teatral de carnaval, un artista completo. Vamos a recibir y vamos a disfrutar enormemente la charla con Alberto Coco Rivero. Bienvenido, Coco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Tanto bien, tiempo. Muy bien, la verdad que hacía realmente tiempo que... La última vez tomando mate en la Rambla de Buceo. Sí, señor, me acuerdo perfectamente que me aconsejaste ir a ver La Chancha del colectivo El Almacén y cuando tuve la oportunidad de verla me saqué el sombrero porque realmente una belleza. Gran colectivo y excelente espectáculo. Exacto, una belleza de espectáculo. Totalmente. No sé si viste Galgos que... No lo vi Galgos porque bueno, la actividad actual me tiene a veces bastante imposibilitado de ver todo el teatro. Claro, porque estás con tu actividad funcionarial y tu actividad docente, estás medio saturado, ¿no? Al palo, desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche todos los días. Entonces eso también, a veces uno desea llegar a casa, y descansar, hacer un poco de familia, que lo contiene y le permite tener ganas al otro día de volver a levantarse, entonces trato de cuidar eso. Y sobre todo rescatar los fines de semana, porque los actores no tienen fin de semana. Totalmente. Igual en este rol, en el rol más político, los fines de semana están también casi tomados por completo. A veces logro robar un fin de semana, pero es de vez en cuando. Claro. Bueno, de todas maneras, son actividades que están muy relacionadas con tu vocación. Totalmente. Entonces lo hago con mucha... ¿Qué enseñas en la EMAD tú? En la EMAD soy docente generalmente de cuarto año, de actuación. Y generalmente trabajo en cuarto año o tercero, esos años en que además también se trabaja fuertemente con los cursos de diseño. Entonces trabajo con los actores, con el equipo de actuación y con el equipo de diseño en todo lo que implica los primeros vínculos, actuación, dirección, diseño, dirección y lo que es el armado del espectáculo. Entonces, nada, son años que me gustan mucho porque son además los del egreso, ya vienen con herramientas, ya vienen más baqueteados y ya están a un pasito de salir a... Pasito de ser colegas. Y yo trato de decir que son colegas, porque si bien están en proceso de formación, también hay como un intercambio que es de manera diferente, ya hay algo decidido. Hablo de colegas egresados de la EMAD. Exacto, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Amo la EMAD, estoy vinculada a la escuela hace 30 años. O sea, me construí ahí, me formé ahí, fui docente, director, delegado de orden estudiantil y de egresados, por lo tanto hay 30 años de mi vida puestos ahí. Claro. Y yo, a ver si recuerdo, la primera obra tuya que vi fue Hamlet, en Puerto Luna, en el legendario Puerto Luna. Ahí tuve la osadía de dirigir, versionar y actuar Hamlet. Era Hamlet. Fue mi primer, que terminaba en signo de interrogación. Sí, porque era con la Hamlet Machine. Exactamente, era una mezcla de Hamlet de Shakespeare, Hamlet Machine y algunos textos personales. Gilder y Rosencrantz están muertos también. Exactamente, tenía un par de secuencias versionadas de ese material. Realmente, nada, es una de las últimas cosas que hice como actor, porque además después dejé un largo tiempo de actuar, y fue mi primera dirección, fue en Puerto Luna. Era un momento de una enorme fermentalidad. Sí, era un momento muy... Y el teatro era también muy referencial en aquel momento. Pero aparte lo que fue el colectivo Puerto Luna, tú y e Iván y Lucía, que crearon un lenguaje teatral, se puede decir. Totalmente. Cuando uno iba a Puerto Luna sabía lo que se iba a encontrar. Totalmente, totalmente. Fue realmente... Hoy no. Hace unos días, viste, en esos momentos cuando uno va en el auto y pensaba cómo la década del 90, en mi caso, y los principios de los 2000, estuvieron marcados por Trenes y Lunas y por ese colectivo. Yo después de que cerramos Puerto Luna en el 2003... Que fue un día trágico, yo presencié el día que bajaron el cartel. 1 de diciembre del 2003. Y no pertenecía a ningún otro colectivo más.
No, en realidad pertenecí también a Agarrate Catalina, que fue el otro colectivo al que pertenecí. Porque... Y la diste vuelta, ¿no? No, el no. único que agarrás te hace reír menos y adquiere una dimensión escénica que nunca tuvo. Trabajamos juntos mucho, la verdad que fueron momentos increíbles y muy fermentales. Estamos hablando hace 13 años, 14 años. Viste que también son como momentos. Yo veo a la Catalina ahora y tiene un peso la murga. Sí, bueno, y hoy claro. Es una murga cantora. Lo que canta la Catalina es increíble. Que siempre era un debe que tenía. Era un debe. ¿No? Y en aquel momento, una de las cosas donde creo que la murga puso el acento fuerte fue en el cuerpo, Bueno, el viaje, ¿no? Exacto. Ahí tomaste unos riesgos impresionantes. Sí. Para empezar, le sacaste los gorros. Totalmente. Una murga sin gorros. No es una murga. No es una murga, y claro, porque al momento final en la bajada, como canta Jaime Ross, se sacan el gorro para... Y aparecía el pañuelito, una idea de Carolina increíble. Acuerdo de Caro planteando, y si sacamos los pañuelitos, parece una belleza, ¿viste? Sí, era increíble, ¿no? Y mismo el lenguaje que tú utilizaste parecían viejos realmente. Tal cual. Tanto es así que Diego Bello en otra murga decía, no, pero los vi muy desmejorados, no van a salir el año que viene. Tal cual. Él estaba en la Margarita ese año, si no me equivoco. Sí. Pero, ¿viste? Es cuando se cruzan necesidades, que me parece, y se genera química. Capaz que ellos eran lo que yo necesitaba y yo era lo que ellos necesitaban en ese momento para hacer algo nosotros. Y funcionó hermosísimo. Yo creo que con otra murga, la dimensión de ese espectáculo no hubiera tenido el valor que tuvo. Capaz que si eso lo hacía otra murga que no era la Catalina, que venía a hacer espectáculos ganadores, viajando. Es que el tema es que cuando vos decís Agarrate Catalina, decís estadio lleno, lo Exacto. que sea, lo llenás. Exacto. Aunque sea el centenario. Exacto. Porque vos hiciste algo muy parecido en el peso dramático con A Contramano. Exacto. Pero no tuvo la repercusión porque no era Agarrate Catalina. Exacto. Y tuvo, a lo largo del tiempo, ha tenido repercusión desde el punto de vista conceptual, pero no esa repercusión que sí tuvimos, por suerte, con la Catalina. Que dio vuelta al mundo, ¿no? Y fue el espectáculo que la Catalina decidió llevar por todos lados, que me parece que también era, de todos los espectáculos que ha construido la murga, el más universal. Claro, por el tema, por el link directo, por la forma en que está interpretada en el cuerpo, hay más allá de lo que se dice, hay un estar que narra cosas que llegan directo a algún lugar. Yo tuve la suerte de ver a Agarrate Catalina en Córdoba, ¿sí? O sea, viéndolos con un público extranjero, y llenaban igual que acá, o sea, la repercusión era la misma. Pero tenía que hacer una pausa, explicar lo que era BTV para poder explicar una parte del espectáculo. Tal cual. Que eso ya no pasaba en un espectáculo universal. Había como un diccionario que hacía la murga antes de algunas cosas que en otros lugares la gente no entendía qué era, y era una explicación. Realmente fueron muchos años, del 2008 hasta el 2015. Yo no pude cerrar con la murga el espectáculo un día de julio, laburé una gran parte, pero en un momento se iba a estrenar en julio, y al final se estrenó en septiembre del 2015. En ese momento yo estaba dirigiendo la versión doble de la ópera de Fígaro, La boda de Fígaro y El casamiento de Fígaro, que dirigía con la Comedia Nacional, y no pude terminar el proceso ese, que lo terminó Darito, que es el... ¿Darío Prieto? No, Darito, que es el actual puestista en escena. Ajá. No me puedo acordar el apellido de Darito. Bueno, no, él, no pude terminar, no pudimos cerrar el proceso juntos de la mejor manera. Pero fue el otro grupo donde yo me sentí parte de algo que me trascendía. Sí, en algún momento incluso te pintabas y salías. Exacto, que era también despuntar el vicio de hacerme el murguista un rato. Porque tengo un videocassette donde se te ve con los boobies. Haciendo de vieja y haciendo y haciendo las coreografías. Y haciendo las coreografías. En época que era joven y bailaba, y me animaba a bailar en primera fila de carnaval. Año 98. Otro grupo histórico, ¿no? Espectacular. La verdad que he tenido la suerte de tanto en teatro como en carnaval, tal vez sea por la edad también, de trabajar en grupos realmente... La Comedia Nacional, El Galpón, con actores independientes con las que he podido trabajar, la Catalina, Falta y Resto, Los Buis,
Contrafarsa. Contrafarsa también. Sí, Del 2004 al 2006. He tenido la suerte de trabajar con... ¿Sacaste tu propia murga? Saqué mi propia murga. He tenido la suerte de trabajar con gente y con colectivos muy potentes. Pero una cosa es la suerte de trabajar en colectivos y otra cosa es haber formado parte de un grupo que es otra cosa. Y eso, en estos 30 y pico de años de andar recorriendo tablas, Agarrate Catalina y Trenes y Lunas tal vez hayan sido los únicos dos grupos a los que me sentí pertenecer. Claro. Y volviendo un poquito a la época esa fermental de Puerto Luna, ahí empezaste una especie de romance con George Tabori. Totalmente. En el 2000, de casualidad. En el año 98, 99, 98, 99 viene María Gila. María Gila hizo un taller que después iba a dirigir el jubileo. Cuando viene a dirigirlo, se enferma, por lo tanto no viene. Yo había quedado en el casting y me ofrece Christian Zappel, la directora del Instituto Goethe en aquel momento, me propone para el 2001 dirigir jubileo yo, en vez de actuarla. Y nada, y se armó un elenco. ¿Un elenco? Magda Acuña, Armando Ugón. Impresionante el elenco ese. Estaba Sergio Mautone, Lucía Arbondo. Era maravilloso. No, era impresionante. Maravilloso. Impresionante, sí, un elenco increíble. Nos dejamos media docena de actores impresionantes afuera. Había una escena con una cabina telefónica de una intensidad dramática tremenda. De María Acuña. De María Acuña. Increíble. Increíble, y a partir de ahí empezaste a tomar un cierto alejamiento de los espectáculos minimistas. Exacto. Hasta Temporada Amarilla, donde fuiste actor de vuelta. Exacto. Y en ese momento volví como a una cosa mucho más pequeña. Además de actuar en Temporada Amarilla, dirigí Carbono 14 con Sole Gilmet y volví como una cosa más chica. Tengo esa ida y vuelta, buscar qué contar. Pero sí, en ese momento ese vínculo con Tabori me dio como poder empezar a dirigir, así como dirigía en Carnaval, dirigir espectáculos grandes, pero en el teatro. Que no tenemos nosotros esa tradición de espectáculos grandes. No, y es una cosa que realmente haría falta, porque generalmente son puestas extranjeras que vienen. Exacto, y que son hermosísimas. Sí, claro que sí. Pero debo decir que a mí me seducen ese tipo además de lo mínimo, me seducen mucho los grandes espectáculos. Capaz porque también cuando crecí viendo teatro, crecí viendo esos espectáculos también que venían del exterior, en los festivales de teatro, que venían espectáculos gigantes. Yo tengo el recuerdo del Esperando a Godot, de Philippe Adrien, en el año 96, que fue el que me hizo decidir en el 97 ir a trabajar con él, y a partir de trabajar con él conocer a Ariane Mushkin. Pero ese tipo de espectáculos siempre me seducen. Hay algo épico que en nuestro teatro no hay. Y no estamos hablando de gastar mucho dinero. No. Porque en Trenes y Lunas, donde los presupuestos eran acotados, en Manhattan medía, el público llegaba, bajaba una escalera hacia el sótano y de repente te encontrabas hasta los tobillos en arena. Exactamente. Porque habían llenado la platea de arena. Exactamente. Porque era una playa, ¿no? Exactamente. Entonces, va más allá de la inversión económica, sino de la disposición narrativa, del lenguaje que uno quiere utilizar para narrar y cómo trabajar con los actores y cómo trabajar el cuento, la historia. Eso a mí me atrae mucho, me parece que lo épico, las grandes producciones, la mucha cantidad de intérpretes en escena, a mí me vuela la cabeza, me permite trabajar, además me gusta la composición poética del espacio, me encanta el desarrollo del campo poético de los actores en esos espacios, en ese lenguaje, en esa búsqueda, el vínculo con la platea. Y te gusta ponerlos en peligro. Y sí, eso me seduce. Porque me pongo en peligro yo, trato de no... Que después hablo con otros compañeros y compañeras y se visualiza un registro. Pero trato de no... A ver, ahora que viendo, ¿no? Como un lenguaje. Hay un lenguaje en un pintor que desarrolla. Hay un lenguaje en directores, en directoras que desarrollan a lo largo de varias obras, como del desarrollo de ese... A mí me gusta picar en un lugar y en la próxima ir a otro lado. Buscar otro lugar.
que eso sea una obra en sí misma y que tal vez cuando mire para atrás a los 80, si llego, mirar como muchos discursos diferentes, muchas posibilidades en el recorrido, poder hacer carnaval, dirigir un parodista, dirigir una ópera, dirigir una zarzuela, una murga, una obra minimalista, Arturo Huy, no sé. Qué bueno. Bueno, ahí en Arturo Litoral, Huy, que es otra búsqueda también. te iba a hablar de Mogogada ahora, pero con Arturo Huy utilizaste uno de tus autores fetiche, que es Lucio. Lucio como actor, tal cual. Que es un actor que te responde mucho al ponerse en peligro con la intensidad que tiene. Tal cual. Y hace mucho que no trabajamos juntos. Y durante mucho tiempo... La misión de Heiner Müller. Medea, Arturo Huy. O sea, cronológicamente primero Medea. Primero Medea. Ahí nos conocimos. Él era Jason, nada menos. Exactamente. Ahí nos conocimos como actores y como personas. Y bueno, es una amistad y una hermandad que viene de ese momento. Hemos trabajado mucho. Después, en los últimos años, no hemos trabajado tanto juntos. Pero sí, es un actor de una intensidad, de una particularidad que pocas veces se ve en el teatro uruguayo. Y extranjero. Sí, es un actor muy particular con el que creo que nos entendemos mucho como para desarrollar lenguajes en la escena. Sí. O sea, no en el estilo, pero en cuanto a la intensidad, tendrías que hablar de un Jack Nicholson, tendrías Tal cual. Estilos distintos, pero en cuanto a la intensidad... Totalmente. Coco, se nos fue el primer bloque. ¿Me esperas un segundito? Pero ¿cómo no? Nos seguimos resistiendo a la nada con Coco Rivero. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestos a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU y nos hablaron de la importancia de mantener y recuperar el poder de compra de jubilaciones y pensiones. Los aumentos diferenciales a las jubilaciones y pensiones mínimas y su aumento hizo que 55.000 adultos mayores salieran de la situación de pobreza. Y la economía volvió a crecer. Las grandes mayorías tienen que beneficiarse de ese crecimiento. ¿O no? Es importante seguir avanzando en esa dirección. Para alcanzar una seguridad social más digna. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada.
Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Seguimos resistiéndonos a la nada con Coco Rivero. Coco, estábamos hablando de teatro y la tentación de hablar de teatro y carnaval contigo es imposible de resistir. Pero hay un aspecto que no sueles hablar mucho y es que también sos un director multipremiado. Has tenido muchísimos premios. Muchísimos Sí. Florencios, premios de carnaval. Digo, eso también es algo que me gustaría hablar. A ver, he tenido la suerte Aunque quería ser arquitecto. Aunque quería ser arquitecto. Tuve la suerte de haber sido de ser muy reconocido, pero sí es cierto eso que vos decís. Trato de no hablar porque creo que es un lindo reconocimiento a un momento, ¿no? Y siento que he sido reconocido como en varios momentos, lo cual me permite un fortalecimiento, un cierto grado de seguridad que me permite arriesgar sin preocuparme. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Tuve la suerte de ser reconocido cuando actuaba, tuve la suerte de ser reconocido como director, tuve la suerte de ser reconocido como iluminador, como en carnaval, como escritor. Con un alias. Con el nombre de mi abuelo, ¿no? Con José María Paparielo, que tiene que ver también con una cuestión personal, de la sensación de haber sido iluminado y de que el regalo de muchos conceptos que aún me acompañan en mi vida, gracias a mi abuelo. Y es como una forma de devolver. Uno también, es producto, y eso sí lo tengo claro, esos premios que son para Coco Rivero, en realidad son producto de un trabajo colectivo. Más acabado, menos acabado, ponerle el porcentaje que quieras, pero está unido al trabajo de otro. No hay ningún trabajo de los que he desarrollado y los que he recibido reconocimiento que no estuvieran unidos a otros y a otras. Entonces, está buenísimo, pero también siempre me genera como un poco de pudor, ¿no? De que de alguna manera estoy tomando como propiedad personal algo que le pertenece a un colectivo. Y que en mi nombre se traduce ese colectivo. Bueno, a ver, cuando tú, por ejemplo, Florencio es al mejor espectáculo, está claro que es de colectivo. Exacto. Pero cuando es mejor director... Y es que también te hacen mejor director los actores. Es que deberían ganarse juntos. Yo no puedo entender cómo el mejor espectáculo no puede no lo puedo separar, es raro. Pero el ejercicio de la dirección es un ejercicio, Bartís lo dice de una manera que además yo lo siento en el cuerpo. Uno de tus referentes. Uno de mis referentes. Él dice, yo no puedo dirigir si la actuación no produce. Y a mí me pasa eso. Yo estoy trabajando con actrices y actores que no producen y yo no puedo dirigir. Moveré gente con mayor o menor conocimiento, producto del oficio. Pero hay algo ahí que no pasa. Es imposible conseguir... El hecho teatral es lo que no pasa. Es imposible conseguir lenguaje, debatir con el espectador, con el público. A mí cada espectáculo que siento que ha estado bueno es porque los actores y las actrices hicieron las cosas increíbles y yo solo hice mi pequeña parte del trabajo. A ver, estoy agradecido al reconocimiento. Tampoco la tontería. Capaz que una de las virtudes que he tenido a lo largo de estos 30 y pico de años es juntarme con gente que sabe de su oficio, que conoce de su oficio. Bueno, esa es la mitad del trabajo del director. ¿No? Que ejerce su rol de la mejor manera. Entonces eso me ha hecho a mí mirar para atrás y decir, sí, estoy mucho mejor que hace 30 años. No estoy peor, estoy mejor. Me han ayudado en el recorrido. Ese quizás sea mi mejor premio, que hoy nos sentemos 2021 a charlar de cosas que pasaron hace 20 y pico de años y que en mi historia están todavía vivas, ¿no? Y tengo fotos muy potentes de ese Hamlet, tengo fotos muy potentes de Jubileo, tengo fotos muy potentes de cada obra como un tatuaje. Claro. Porque cada obra que he hecho, tanto como actor o como director, me han configurado de alguna manera. Los espectadores también, ese convivio teatral que ocurre, que solo pasa en las artes escénicas, aparte, no pasa en ningún otro lado. Tal cual. Porque ver un espectáculo deportivo es otra cosa. Que tenemos pasiones compartidas ahí también. Exactamente. Bueno, hay que ir. O sea, el teatro no puede mediatizarse. Hoy Dubati habla de tecnovivio, pero es otra cosa. Es otra cosa.
Es otra cosa. Y es la necesidad desesperada del ser humano de vincularse con otro. Pero no es lo mismo. Quienes estuvimos dando clases en estas épocas de pandemia y quienes ahora por suerte estamos dando clase en la presencialidad viva, sabemos que está buenísimo, pero no es lo mismo. Y hay algo de los cuerpos, de la vibración de los cuerpos, de la física, química que se produce estando juntos, que no hay nada que se le parezca. La conmoción, el encuentro, la pelea, el conflicto tienen otra dimensión, el riesgo. Y eso, viste, la posibilidad de que todo se va a hacer pelota en medio segundo y estar desesperadamente trabajando para que eso no suceda. Nada, el estar con alguien en vivo es maravilloso. Esta charla sería impensable, o sería otra charla, iría por otro lado, si la hubiéramos hecho por Zoom. Sí, sería otra charla, indudablemente. Otra charla. Esta charla tiene la pulsión de que estamos juntos, nos separa 2 metros y nada, y volvemos a vernos. Y nos une una historia compartida. Exactamente, que además tampoco se reproduce en el cuadradito se reproduce solo en vivo, solo en el gesto, que es todo el cuerpo, en el movimiento, en el sillón, que el otro lo vive y reacciona, no lo ves en la pantallita. Entonces, esto es increíble. Bueno, yo estoy trabajando con un entrenador al que aprovecho para darle un saludo y todo mi agradecimiento a Fernando Banet. Sí, ¿que te coachea? Me coachea. Otro divino, Fernando. Es una gran persona. Gran persona. Y siempre me lleva un poquito más allá. Un poquito más. Ese es entiendo lo que decís, digo, desde haber visto ese trabajo con Fernando, que bueno, le agradezco mucho porque aparte lo disfruto enormemente, ¿no? Y además es un actor increíble, una persona... Increíble. Tuvimos la suerte de trabajar juntos en 2 obras, en Litoral y en Galileo Galilei. Galileo Galilei no quedó nadie afuera de la Comedia Nacional, aparte. Eran un montón de actrices y actores. Y fue la última obra que tuvimos la suerte de trabajar juntos con Juan Carlos. Y quizás fue la más monumental de tus obras, en ese sentido grandioso, digamos. Sí, había una cosa ahí monumental. Con un Borobió. Espectacular, qué divino Juan Carlos. Fue hermoso verlo debatirse con la propuesta de ese Galileo. Fue increíble, realmente. Esa mole gigante de actor, de persona a quien quise mucho, y verlo, que la comedia le regalase la posibilidad de ser uno de esos protagónicos. Nada, y el riesgo de hacerla, esas cosas me gustan también. Y de la propuesta que también chocaba y debatía con las otras 2 puestas históricas, ¿no? La de Rubén Yáñez y la de Héctor Manuel Vidal. Claro, nada menos. Vos le hiciste homenajes a la de Héctor Manuel Vidal. Sí, claro. Claro. Porque donde él tiraba unos panfletos, vos hiciste una especie de remedio para... De juego de clown. Exacto, sí, interesantísimo. Pero pensando en Borobió, vos le hiciste destacar especialmente en Ararat. Sí. Y en Caníbales. Y en Caníbales. Bueno, ahí va, eso es lo irrepetible del teatro, ¿no? En el teatro se te muere un actor que no fue en escena de casualidad. Exacto. Y se tuvo que suspender la obra porque falleció Sobrino. Falleció Beto Sobrino. Realmente la pasamos muy mal con esa situación porque fue inesperado. Y tuvimos que, ¿cómo con esa barra volvimos a acomodar todo? Se sumó Héctor Manuel Vidal, se sumó Bolán, hicimos todo un enroque de personajes para poder suplir a un Beto que había construido un cocinero. Impresionante. Era increíble. Que cocinaba carne humana, porque estaban en un campo de concentración y es lo que había para comer. O sea, increíble ese trabajo. Lo fuerte y revulsivo de ese dramaturgo que es Que Tabori. Y además, tener a Beto, a quien le encantaba comer, beber, disfrutar de la vida. Era tan bello verlo cuando... Es que cuando relataba las recetas daba ganas de comer. Era increíble. Y él le ponía ahí su historia, su vida, su placer de ir a comer, terminaba las funciones y él se iba a comer con una barra de amigos. ¿Te acordás lo que era la panza de Beto Sobrino? Llena de placeres estaba esa panza. Increíble y era hermoso
nosotros teníamos un elenco increíble. Sí. Y era hermoso como nosotros estábamos hablando de hombres que estaban en un campo de concentración nazi, en Auschwitz, y tenías a Beto Sobrino que lo que menos daba era un hombre en situación de hambre. De hambre, claro. Sin embargo, todo su trabajo interpretativo daba el de un hombre muerto de hambre. Realmente fue uno de los trabajos que más recuerdos tengo, donde siento que además fue muy poderoso lo que pasaba con el público, con los actores. Recuerdo a Fabricio muy bien en esa obra. Fabricio hacía del Ángel de la Muerte. ¿Te acordás que bajaba de las escaleras de Fabricio Galviati, aclaremos. Fabricio Galviati, del escenario del Victoria, bajaba desde arriba. Estaba toda la obra esperando allá arriba para hacer una entrada de 5 minutos. Pero tú lo habías vestido como de militar, ¿no? Claro, era un jefe SS, de las SS, claro. Y entraba como un ángel de la muerte bajando. Que aparte rubio, ojos claros, daba el physique du rol tremendamente. Era tremenda la imagen de Fabricio en esa obra. Bueno, Delphi Galviati, Delphi, Bruno Chetraro, el Gordo Guerrero. No el remero, aclaremos. El verdadero Bruno Chetraro. El actor. Había un elenco ahí realmente increíble. Claro, pero fue una obra que considero un privilegio haberla visto realmente. Pero te hablaba de Ararat en particular, porque yo recuerdo, primero que fue en el Solís, pero no en la sala de teatro. Fue en el foyer, si no me equivoco. No, fue en la Zabala Muniz. ¿En la Zabala fue? En la Zabala Muniz. La tuneamos toda. La tunearon toda porque no... Exacto, con Hugo Millán y... La dieron vuelta realmente. Totalmente, increíble. Porque sí, no tenía la Gestalt armada como en la Sala Muniz. Pero recuerdo que a la salida me encontré contigo de casualidad en la salida de teatro y estabas con un niño al lado. Y nos dijiste a mi esposa y a mí, ténganlo presente, este es el dramaturgo porque va a dar que hablar. Y ese niño de 24 años era Santiago Sanguinetti. Exacto. Que dio que vaya si dio que hablar. Exacto, que además en esa época recién había sido estudiante, yo había sido su docente en la EMAD y tuve el honor de estrenar su primera obra, Ararat. Me pasó lo mismo con 45, la primera obra de Sergio Blanco que se estrenó en Uruguay. Fue claro, 45. No. Pero ponele que Sergio ya había ganado un Florencio el mismo. Exacto. Y fue realmente muy... Nada, era también una responsabilidad trabajar con esa obra. Yo con esa obra tengo sensaciones profundamente encontradas. A mí me pasó que creo que esa obra era una maravilla y por culpa mía no fue una maravilla. Por cuidar algunas cosas que aprendí con el tiempo, a que no cuido más. Había una gran escenografía, sí, un gran vestuario. La bañera con Patit. Exacto. Y en un momento cuando llegamos a la Zabala, Soledad Capurro y Hugo Millán, que eran dos de los diseñadores de ese trabajo. Andaba flojito. Flojito. El de Hugo Millán en escenografía, Soledad Capurro vestuario, me dice, ¿y no te parece mejor sacar todo y trabajar como estábamos trabajando en los ensayos? Solo dejar esta cruz extraña, húmeda, y que vengan como quieran a la función. Y fui tan soberbio que puse por delante el trabajo de diseño que habíamos trabajado al trabajo más esencial, que era el fuerte de la obra. Y de alguna manera se perdió la potencia interpretativa en los planos, los mapas de diseño. Realmente me hubiera gustado al año siguiente haberla dirigido como debí haberla dirigido. Pero esas son cosas que uno se lleva después como debe y cosas de aprendizaje. Aprendí mucho de esa obra. Igual no te privaste de nada, ¿no? Recuerdo una Jimena Pérez maravillosa. Espectacular. Que la tapabas de film autocontraíble. Exacto. Espectacular. Y Florencia Zabalé. Florencia, Jimena Márquez, Jimena Pérez, Alejandra Wolf, Bolani. Era realmente un elenco increíble. Trabajamos muy bien. Has tenido la oportunidad de dirigir muchas veces a la Comedia Nacional y a mí al menos siempre me han gustado las obras que has hecho, me han gustado mucho. Y de hecho hablábamos fuera del aire recién, Galileo fue la última gran apuesta en cuanto a lo visual, a la dimensión de la Comedia Nacional. Sí, 2017.
2017. Cierto que después tuvimos esta pandemia, pero creo que fue el último así espectáculo grandote. El anterior lo había dirigido este director argentino, no me sale el nombre. Ay, sí, ya sé cuál decís. Que fue el director de La Tregua, de la película. El Inspector. Sí. El Inspector. Fue creo que así como ese tipo de espectáculos. Hace tiempo que no tenemos espectáculos así. A mí me gustaría ver ese tipo de sí, a mí también, espectáculos. Claro. Además de los abigarrados, pequeños, minimalistas también como espectáculos. Es que hay público para las dos cosas. Exactamente. Exactamente. Pero hay algo, o sea, en los lenguajes pensados, de vuelta en Galilei, por ejemplo, cómo mezclabas referencias al Señor de los Anillos, sí, referencias Harry Potter, sí, discográficas. Sí. Claro, ni que hablar. Me seduce esa... ¿Qué era la trampa que usaba? La trampa, usaba caída libre. Cuando bajaba una escalera, además. Exactamente, en la escena en que... Ahora, esa escalera le hizo un sádico, porque realmente uno la veía de abajo, era peligrosa, en serio. Gustavo Petkov, el escenógrafo con el que estoy trabajando hace unos cuantos años. Y Gustavo, bueno, la escenografía era increíble y funcionaba, era una belleza. Yo recuerdo, aún hoy recuerdo patente la escena en que embestían a, si no me equivoco, era Bimbo de Pauli, como Papa en la versión de Héctor Manuel Vidal, y me resultaba muy interesante tener a Le Bon y a Fernando Banet allá arriba desnudo, al vino preparándolo como Papa, y que con esa canción de Caída Libre, ¿no? Como el hombre... Sí, su apoteosis estaba cayendo. Exacto, como el hombre piensa de una manera y el hombre en su rol quizás pueda pensar de una manera opuesta. Ese es el mundo, el sistema en el que vivimos, que es perverso, que nos enferma, que el ser humano debería decir, ¿no? En este caso era un hombre, era el Papa, pero el ser humano, ¿no? Como en su desnudez puede pensar una cosa y luego, puesto a defender un rol, puede llegar a pensar lo opuesto, exactamente lo opuesto. Entonces me interesaba más con esa música, con ese rock and roll de La Trampa, que es maravilloso. Acá. Estuvo. Que sé que es amigo tuyo. Estuvo, sí. Yo, bueno, les pedí, cuando fui a usar, les pedí a ambos el permiso para usar la música. Ale me parece creo que es el intérprete que más me gusta, junto con Pelufo, con Gabriel Pelufo, los dos intérpretes que más me gustan cuando los escucho cantar. Te agrego Cristian Cari y estoy de acuerdo. Cristian Cari me encanta, pero con ellos dos me pasa algo, y con Casanova, capaz que porque... Te pasa el rock. Claro, y seguramente me pasa tanto con Casanova como con Pelufo, que son congéneres, y crecí escuchándolos, y eran mis pares cuando yo hacía pogo, mientras que ellos hacían sus músicas, y con Ale tengo una afinidad con su interioridad a la hora de cantar, de cómo se para narrar utilizando su voz cantada. Y nada, son como los tres que me mueven profundamente. Después me pasa con el Gurú, ¿no? Con Fernando Cabrera, que me pasan otras cosas. En otro estilo de música me pasan otras cosas. No vamos a discutir a Fernando Cabrera en este momento. Me pasan otras. Perdón que traje el rock, no sé por qué, pero bueno. Son mis referencias. No tiene guión, así que estamos mis todos referencias. Perfectos. Lo que sí, Coco, se nos fue el programa volando. Tenemos tantas cosas para hablar que me da hasta pena. ¿Se fue así? Ya se fue. Así que voy a tener que invitarte. Me voy a tener que invitar de vuelta. Me voy a tener que invitar de vuelta. Que estar acá pronto resistiéndonos a la nada. Los espero en Ideas que no entran en 280 caracteres. Seguimos resistiéndonos a la nada.
Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Me quebró su maltrato. Me congeló el miedo a que sucediera lo peor. Pero quedarme quieta esperando que algo cambiara no funcionó. Entonces decidí correrme del lugar en el que estaba. Avanzar. No lo hice sola. Hubo quienes me abrieron la puerta, me escucharon. Me enseñaron cuáles eran todos mis derechos y me ayudaron a encontrar una salida. Dispuestas a acompañarme en cada paso que decidí dar. La violencia puede quebrarte, pero te podés volver a levantar. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Jubilados y pensionistas sumaron su voz por ONASPU para darle profundidad y continuidad a la Operación Milagro, responsable de devolverle la vista a miles y miles de uruguayos. El rol de las asociaciones fue fundamental para llegar a más de 300.000 personas de todos los rincones del país, que finalmente desembocaron en más de 100.000 operaciones. 100.000. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos Lista 1, la lista de ONASPU. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos con el director teatral y de carnaval Coco Rivero, así que vamos a aprovechar para hablar de un fenómeno que es privativo de las artes escénicas y que es el convivio teatral en este caso. ¿Qué quiere decir? Bueno, según el doctor Jorge Dubati, uno de los más grandes teóricos del teatro del continente americano, esto es una manifestación de lo que ocurre cuando el público y el elenco se encuentran físicamente, ¿sí? Cuando hay una convivencia en un momento dado entre el artista y su público. Esto, por supuesto, puede ser extendido a los recitales de música, a los unipersonales ni que hablar, o a cualquiera de las artes escénicas, no tiene que ser solamente el teatro. Pero la coexistencia física solamente ocurre en los hechos en que la sala permite, o el escenario, en el caso del carnaval es un escenario abierto, que ambos se encuentren. Hoy en día, y se evolucionó mucho a raíz de la pandemia, el doctor Dubati está utilizando otro concepto que es el de tecnovivio, que es lo que se produce en el momento que el espectador y el artista se encuentran, pero mediatizados por un medio electrónico al mismo tiempo. ¿Sí? No cuando estamos viendo una película que se filmó, se editó, se distribuyó y recién después llegó a nosotros, sino cuando se está haciendo lo que se llama una emisión en vivo, lo que en inglés se suele decir un streaming, y que esa palabra se utiliza también coloquialmente en español. Entonces ahí eso sería tecnovivio para diferenciarlo del convivio estándar que se produce, reduzcámoslo un poquito, en la sala de teatro. Entonces, cuando en la sala de teatro se produce esta situación convivial, entonces se desencadena lo que se llama el hecho teatral, ¿sí? Cuando las cosas funcionan, cuando la obra sale bien y el público se conecta afectivamente con lo que los actores proponen, en ese momento se produce una retroalimentación y podría decirse en un concepto metafórico, no en un sentido New Age, que de alguna manera elenco y público vibran en armonía, hay una especie de resonancia y se produce muy fácilmente lo que Coleridge
proponía, que era la suspensión de la incredulidad. Es decir, me olvido que ese señor que está ahí delante no es el príncipe de Dinamarca, sino, por ejemplo, Álvaro Armand Hugon, el actor, y que al finalizar la obra, cuando esta termine, cuando el telón se baje, aunque en un teatro shakespeariano no debería haber telón, cuando termine la obra se va a cambiar la ropa y se va a comer una pizza con el resto del elenco, inclusive con los mismos que él mató a lo largo de la obra. ¿Sí? Lo olvidamos por un rato. ¿Para qué? Para disfrutar del hecho artístico. Y si se produce, el doctor Jorge Dubati tiene una frase maravillosa, y que es: el teatro sabe. ¿Sí? La obra puede resultar muy estimulante para los artistas, pero hasta el momento que confrontan un público y se produce el convivio, que es ese enfrentamiento de los dos sistemas de conciencia, uno enfrente del otro, hasta ese momento no se va a saber si la obra realmente va a constituir un hecho teatral. O sea, por supuesto que lo va a constituir, pero lo que pasa es que en el hecho teatral el convivio y el público son una parte esencial. Esto es algo que, como les decía recién, el Tecnovivio modificó, no radicalmente, como que le agregó una suerte de posibilidad, pero está claro que quienes disfrutamos del teatro sentimos la necesidad de la presencialidad. El actor se juega la vida en un sentido literal ahora y no metafórico al subirse a escena. Decimos que el actor pone su cuerpo en peligro. ¿Sí? El actor toma riesgos con su cuerpo y a veces riesgos físicos muy claros. Pensemos en las artes escénicas circenses, en los equilibristas o en los malabaristas o en las personas que hacen malabares paradas encima de un caballo, o los trapecistas, por cierto. ¿Sí? Esas personas ponen literalmente su cuerpo en un gran peligro a los efectos de conformar el hecho convivial, el hecho teatral. Entonces, recuerdo en este momento, por ejemplo, una anécdota. Hace muchos años la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay realizaba un festival de teatro internacional donde venían estrellas de primer nivel mundial. Hemos podido ver en esos festivales a la compañía de Shakespeare, hemos podido ver a muchísimos elencos. Y en particular, una actriz francesa se derrumbó en escena. ¿Sí? Tuvo un problema y se derrumbó en escena. Y los espectadores, en vez de ver el hecho teatral al que vinimos a presenciar, observamos algo completamente humano y totalmente irrepetible, que fue el colapso de todo el hecho teatral, pero aparte algo que nunca podría pasar en el cine, porque en el cine, cuando algo sale mal, pues simplemente la escena se roda de nuevo. En este momento que yo estoy grabando, si cometo un pequeño error, lo asumo, me hago cargo y listo, pero si cometemos uno muy grande, paramos de grabar y comenzamos de nuevo. Esto no es un caso tecnovivial, esto es una grabación. Pero el teatro tiene eso, y ese poner el cuerpo en peligro, ese estar en comunión público y espectadores, público y artistas, creando algo que no podría ocurrir de otra manera, es lo que los espectadores de teatro y los espectadores de shows masivos, como son ahora sí el carnaval, pensemos que el aforo de teatro de verano o incluso el aforo del velódromo municipal son mucho más grandes que los que presenta cualquier teatro cerrado del país. Esa gran cantidad de personas latiendo al unísono con lo que proponen los artistas es algo que es irrepetible, es algo que se puede comparar quizás con los eventos deportivos, pero que requiere un cierto refinamiento del espíritu que de repente ver un partido deportivo no requiere, porque apela a otras cosas no menos valiosas de ninguna manera del ser humano. El evento deportivo también es convivial, pero se produce menos interacción. Ahí el público observa a los protagonistas interactuar entre ellos y no con el público. Es distinto, es igualmente intenso. Cuando sale bien, perfectamente podría ser un mal espectáculo, de eso no se salva nada, pero el sistema convivial, el hecho de estar ahí es incanjeable. No tiene nada que ver poder ser testigo de lo que está pasando, ¿sí? Y quienes hemos visto más de una función de una obra, insisto, sabemos que son irrepetibles. Lo efímero del hecho convivial es lo que lo hace tan único. Uno puede ir a una repetición de una obra que ya vio buscando recuperar las emociones que le había producido esa primera expectación y no las va a encontrar. Siempre van a ser diferentes.
Es un poco heraclíteo quizás eso de que no nos bañamos 2 veces en el lecho del mismo río, pero es así. El teatro jamás es 2 veces igual, pero siempre puede ser igualmente maravilloso. Y siempre, cuando la obra de teatro funciona, cuando el espectáculo que estamos viendo funciona, se produce la apelación emocional, se produce el movimiento espiritual, que eso quiere decir emoción. Emoción viene de motion, que quiere decir movimiento en latín. Y si se produce eso, si cuando salimos somos un poco diferentes de cuando entramos, en ese caso habrá valido la pena ir. Porque sin ningún lugar a dudas, si algo no podemos permitirle al arte, es que transcurra la obra o transcurra el espectáculo y salgamos igual, pero 2 horas más viejos. Lo peor que nos puede pasar no es que no nos guste la obra, es que no nos pase nada, que nos deje indiferentes. Así que con esta exhortación a consumir más espectáculos escénicos, en ir al teatro, que en Uruguay tenemos un teatro maravilloso, esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. Nos vemos el domingo que viene en Charlas de Mente para seguir resistiéndonos a la nada.